Shalom, shalom con todos en esta mañana. Qué gusto de poderlos saludar por este medio. Que la gracia y el favor del Altísimo esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos a este tiempo donde sé que nuestro Padre Eterno nos va a hablar, donde el Todopoderoso va a traer palabra para cada uno de nosotros. Bienvenidos a esta transmisión. Que el Altísimo Dios de Israel sea con nosotros, hablándonos lo que necesitamos escuchar. Gracias por acompañarnos, por apartar este tiempo para que podamos recibir de las instrucciones de nuestro Abacadosh. Bueno, a esta porción de la escritura que nos corresponde en Génesis capítulo 42, le he puesto un título siguiendo la secuencia de lo que estamos estudiando de José o de Joseph, y le he llamado semillas de envidia dan cosechas de angustia. Y ya vamos a ver por qué le hemos sacado esto de la misma palabra, de la porción que está en la palabra. Bienvenidos todos los que ya están conectados y los que se van a conectar más adelante. Que esta enseñanza, que esta palabra, que es para todos nosotros, porque a todos el Padre nos habla por su palabra, sea para edificación de nuestras vidas. Y la luz de su verdad, la luz de su Torá, alumbre y resplandezca en nuestras vidas en este día, aún más de lo que ya ha estado resplandeciendo. Bienvenidos todos a este tiempo de enseñanza. Vamos a ver primero, ¿por qué le he llamado semillas de envidia da cosechas de angustia? Todos recordamos, ¿verdad?, la porción desde el capítulo 37, cuando Joseph o José comenzó a ser aborrecido por sus hermanos, ¿verdad? Dice la escritura en el capítulo 37 que fue aborrecido primero por la túnica. Recordemos que en el primer momento que él comenzó a ser aborrecido por sus hermanos fue a causa de la túnica de colores, ¿verdad? O una túnica de gobierno, por llamarlo así, porque era una túnica que distinguía a cualquiera de sus otros hermanos. Era una túnica fina, era una túnica que se usaba para distinguir a las personas que estaban, por decirlo, en una posición diferente, ¿verdad? Como de autoridad, vamos a llamarlo así. Entonces, primero lo aborrecieron por la túnica. Dice que Jacob amaba más a Joseph que sus otros hermanos. O sea, no era que a los otros hermanos de José no los amaba su papá. Sí los amaba, solo que a Joseph lo amaba mucho más, era más amado. Entonces él, ¿verdad?, discerniendo proféticamente, llamémoslo así, porque no en vano, no solamente fue porque lo amaba que le entregó la túnica, esto ya lo estudiamos, ya lo vimos, ya lo escudriñamos, sino que Jacob vio proféticamente algo en Joseph, ¿sí? Entonces le entrega esta túnica y por la túnica fue aborrecido, ¿sí? Eso lo vimos en el capítulo 37. Luego, cuando Joseph tuvo el primer sueño, dice que lo aborrecieron aún más todavía. O sea que ellos habían guardado ya en su corazón contra su hermano, ¿qué cosa? Celos, vamos a ponerlo así. Había celos, ¿verdad?, dentro del mismo grupo de hermanos. El primer sueño trae que comenzaron a aborrecerle más. Pero me llama la atención que cuando José tiene el segundo sueño, allí dice, ¿verdad?, que a causa del segundo sueño lo envidiaron, ¿sí? ¿Y qué le habían dicho o qué le dijeron? Reinarás tú sobre nosotros. Esta palabra reinarás es gobernarás tú sobre nosotros. Realmente cuando Jacob, su padre, le coloca la túnica, él estaba entregando algo proféticamente sobre Joseph. Ya estaba colocando una identidad para gobernar, ¿sí? Entonces, miremos ahora qué nos dice la porción de Génesis 42. Recordemos que esto aconteció de los celos, de las envidias, del aborrecer a Joseph. Ocurrió cuando Joseph tenía apenas 17 años, cuando era un jovencito, ¿sí?
Y eso es como cuando usted quizás hace algún tiempo atrás recibió una palabra profética, recibió del Padre, porque aquí era como que Joseph estaba recibiendo, por decirlo así, una palabra profética. Era una impartición profética de su padre. Entonces, esto desata envidia en sus hermanos, pero esto de que llegarás a reinar sobre nosotros no se cumplió al año ni a los 2 años. Hemos venido estudiando, hemos venido escudriñando, ¿verdad? Que Joseph pasó un proceso de formación de 13 años, porque dice que tenía 30 años cuando fue presentado delante de Faraón. Entonces, un proceso de 13 años de formación para que Joseph sea presentado delante de Faraón y pues Faraón diga, no hay otro como tú. Todo esto por causa de los propósitos del Padre. Veamos qué pasa Génesis 42. Ya habíamos visto el capítulo 41, ¿cierto? A donde resulta que dice que llegó el tiempo de los años de abundancia, ¿verdad? Terminaron los años de abundancia y comenzaron los 7 años de hambre. Eso dice el verso 54 del capítulo 41, que en toda la tierra de Egipto había pan. Pero dice que ya el hambre se sintió, ¿verdad? Por toda la tierra, no solamente pues en un lugar, sino en toda la tierra, pero solo en Egipto había pan. Vemos que, ¿sí? De toda la tierra, en el verso 57 del capítulo 41, estoy tocando lo último para que podamos entender un poquito más, dice que ya cuando en toda la tierra comienza a haber hambre, llegaban de todo lugar a donde estaba el pan, y estaba pues en ese momento, por decirlo así, en Egipto, y llegaban a Joseph porque había hambre por toda la tierra, o sea, ya no solamente en un lugar. Verso 42 dice, viendo Jacob que en Egipto había alimento, le dijo a sus hijos, ¿por qué se están mirando? Si nosotros leemos rápidamente, pues podríamos decir, pero ¿qué tenía de malo que se miren? No es que solo era una mirada de que se miraban porque sí. Era una mirada de angustia, era una mirada de necesidad, porque cada uno de ellos, ¿verdad? Por ser parte de aquellos que ayudaban a proveer para su casa, miraban y traían el alimento para todo el campamento, ¿cierto? No solamente para su tienda, sino para todo el campamento, comienzan a preguntarse, ¿y ahora qué hacemos? Ya se acabó el sustento para nosotros, ya no hay alimento, ya no hay trigo, ya no hay pan. Entonces comenzaron a hablar entre ellos, comenzaron a preguntarse qué iban a hacer, ¿sí? Ante esta situación de necesidad que había en la tierra de Canaán, porque Jacob, con sus hijos estaban en Canaán, mientras que Joseph estaba en Egipto, gobernando, y era el que lideraba, por decirlo así, ¿verdad? Era el gobernador de toda la tierra, el que tenía a su mando toda la distribución del alimento. Jacob escucha a sus hijos hablando de la necesidad. Jacob escucha a sus hijos de que no había pan, de que ahora qué comían, de que los niños se estaban desnutriendo, de que, supongamos, mujeres embarazadas, ahora qué comían. Escucha la necesidad, ¿verdad?, de que se trataba la conversación de sus hijos, se miraban con angustia, tenían mirada de necesidad. Entonces, Jacob les dice a sus hijos, yo he oído que hay víveres en Egipto. He escuchado que en Egipto hay comida. ¿Quién les dice? Jacob. ¿Y quién es Jacob? Vamos a poner, es la autoridad de todo ese campamento, de todos sus hijos, ¿sí? Ellos pues se miraban y pues, se preguntaban qué iban a hacer ahora. Pero hubo uno, la autoridad. Jacob dijo, yo he escuchado que hay víveres en Egipto. Y es tremendo porque donde hay pan, donde hay comida, de allí se escucha. Ellos van a decir, es lo mismo que en este tiempo, ¿verdad? La comida, el pan, ¿verdad? Se refiere a la palabra, ¿sí? Entonces, no tenemos necesidad de promocionarnos, sino es que donde hay pan,
allí van a ir a comer. Hoy me decía alguien, la mesa está puesta, cada uno decide si va a comer o no. Entonces, ¿qué pasa? Él le dice, desciendan allá. Pero este descender, como dice acá, era para comprar víveres, para comprar trigo, por decirlo así, para todo el campamento. Y tenía un propósito para vivir y no morir. ¿Por qué? Porque podemos decir, pero Jacob mandó a sus hijos a Egipto, ¿verdad? Y sabemos espiritualmente qué representa Egipto. A Egipto ellos no fueron o no descendieron, ¿sí? A buscar en qué entretenerse. No fueron a buscar entretenimiento. En Egipto fueron a proveerse por la necesidad. ¿Sí? Es como en este tiempo, voy a poner un ejemplo, quizás usted es un creyente y usted está trabajando en medio de personas que no son creyentes, ¿verdad? ¿O qué lo lleva a tomar el sustento allí? Porque obviamente ahora no es agrícola, usted no es que va a ir a ver alimentos porque de pronto usted es agrícola y va a buscar a donde hay alimento pues de forma natural. Esto implica o significa, ¿sí? Egipto es ese sistema, ¿verdad? Que no teme al Creador, que no tiene las instrucciones del Creador. Y quizás usted está allí, ¿verdad? Porque de allí usted se está sosteniendo por la necesidad. Y aparte, vemos que el Padre Eterno siempre, cuando Él, por la palabra vemos que colocó a un José en Egipto, fue para eso, para preservar vidas. Más adelante lo vamos a ver. ¿Qué es lo que hace nuestro Padre con nosotros? Si nos tiene y nos ha permitido tener un trabajo en un sistema donde no conocen del Creador, donde las personas no temen al Creador, usted va a estar allí, y el Padre lo permite, es para preservar vidas, es decir, para dar la palabra, para entregar lo que el Padre en este tiempo nos está hablando. Jacob le dice a sus hijos, desciendan para que podamos vivir y no muramos. Entonces vemos que el descender a Egipto era acá para preservar vidas, para que no mueran. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hambre era severo, porque había mucha hambre. ¿Sí? Entonces, sigamos. Verso 3. Dice, y descendieron los 10 hermanos de Joseph a comprar trigo en Egipto. Acá hay algo interesante. Primero, es que dice que los 10 hermanos de Joseph fueron a comprar trigo en Egipto, pero me llamó mucho la atención la palabra y descendieron. Es aquí a donde vamos a ver una línea en el cumplimiento del sueño de Joseph. La palabra descender en hebreo, según el Strong 3381, ¿sí? Significa venir o ir hacia abajo. ¿Cuál fue el sueño de Joseph? ¿Sí? Era que se inclinaban los manojos de trigo hacia el de él, ¿verdad? Era que se inclinaban, tenía que ver con inclinarse. Y vamos a ver el cumplimiento del sueño de Joseph porque sus hermanos, sí, acabamos de forma literal que descendieron, o sea, se movilizaron, fueron a Egipto. Pero resulta que ese descender iba a hacer que sus hermanos se inclinen, que se cumpla el sueño profético que el Todopoderoso le había entregado a Joseph. Y vemos acá algo interesante, que cuando el Todopoderoso te posiciona, te buscarán. Vemos acá que aunque Jacob dio la orden, la instrucción a sus hijos de descender a Egipto para ir a buscar el trigo, ¿sí? Esto nos muestra que ante la necesidad, los mismos que te aborrecieron, los mismos que tenían envidia, ¿sí? Los mismos que no te podían ver ante la necesidad, van a tener que doblegar, van a tener que buscarte. Cuando el Padre te promociona, cuando el Padre te posiciona, tú no tienes que mendigar, tú no tienes que buscar, te buscarán, no tendrás que ir a buscar a nadie, te llamarán.
Ya no tendrás que ir a llamar a nadie. Eso dice la palabra, que vendrán personas que tú no conoces, vendrán a ti por causa de Adonai, nuestro Elohim, que te ha honrado. Entonces vemos acá la necesidad que está por llegar, va a hacer que muchos se acuerden de nosotros. La necesidad hará de que los que te aborrecieron, los que te calumniaron, los que te envidiaron, te busquen, siempre y cuando tú estés en los propósitos y en el diseño del Padre. Estamos mirando la vida de un José, un escogido, uno que fue predestinado para gobernar. ¿Sí? Gobernar es tener autoridad. Y no solamente lo veamos acá en función de una nación. No, miremoslo en qué área el Padre te ha posicionado o te va a posicionar con autoridad para cumplir una función específica en su reino. Sí, porque nosotros si vemos la escritura de forma literal, vamos a creer que esto se refiere solamente a un gobierno en una nación. Gobierno en diferentes áreas, gobierno en diferentes funciones, una forma de gobernar, empezando primero es en lo espiritual. ¿Sí? Tú sabes y tú conoces en qué área el Padre te ha llamado, ¿verdad? Vamos a poner, tú tienes un oficio de pastor, de maestro, de profeta, tú tienes un oficio de ser un don, ¿verdad? Eres un intercesor, una intercesora, en fin. El Padre Eterno te ha colocado para una función y Él es el que da autoridad para que podamos cumplirla. El sueño del Padre no fueron los sueños de José, fueron los sueños del Creador en la vida de Joseph, ¿sí? Pero su proceso estuvo en Egipto, ¿verdad? Todo ese tiempo. Veamos verso 4, dice, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de Joseph, con sus hermanos porque dijo, o sea, porque pensó, no sea que le acontezca algún desastre. Vamos a ver, ¿qué pasaba acá en Jacob? En Jacob, aún en su mente y en su corazón, estaba presente lo acontecido con José. ¿Qué creía él? Que José había muerto, ¿verdad? En su mente y en su corazón creía que José había muerto. Él creyó que fue despedazado por una fiera salvaje porque le llevaron la túnica manchada de sangre. Entonces dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Entonces vemos que Jacob aún tenía presente la pérdida de José porque para él estaba muerto. Pero en los planes del Padre, José no estaba muerto. Él estuvo siendo capacitado, preparado para un tiempo asignado entrar en esa dimensión de gobierno. ¿Sí? Entonces, vemos acá algo interesante en el corazón de Jacob. Habían pasado ya algunos años, ¿sí? Y no poquitos, habían pasado 20 años ya, porque 13 años, recuerde que estuvo fuera de la casa de su padre desde que salió, más 7 años que hubo abundancia, 13 y 7, ya habían pasado 20 años. Y en 20 años el corazón de Jacob todavía estaba lleno de recuerdos de lo que pasó con su hijo, ¿verdad? Entonces, él estaba, por decirlo así, con miedo. Él tenía miedo. Él no quería mandar a Benjamín porque tuvo miedo de que también lo pierda. ¿Sí? ¿Qué pasa en nuestras vidas? ¿Qué pasa en la vida de un creyente? ¿Qué pasa en la vida de una persona? Quizás acontecimientos desastrosos, acontecimientos dolorosos que pasaron hace 20 años atrás, todavía están marcados en tu corazón. Todavía están marcados como que si hubiese pasado o si fuese apenas un año, ¿sí? En la vida de Jacob, porque recordemos que dice que él amaba más que a todos sus hermanos, ¿verdad? Estaba todavía latente el dolor, ¿verdad? Por la pérdida de su hijo José, porque para él estaba perdido, para él estaba muerto. Entonces resulta que
En la vida del creyente muchas veces podemos estar caminando años, ¿verdad? Conociendo la Escritura como creyentes, pero habrán circunstancias que pasaron en tu vida, acontecimientos que marcaron de dolor tu corazón y que aún están presentes, ¿verdad? Aquí el miedo era: no voy a enviar a Benjamín porque de pronto le acontezca algún desastre. Y no es que Benjamín era un niño, porque a veces cuando leemos el hermano menor, ¿verdad? Y dice: no lo envió a Benjamín porque de pronto le acontezca. No, Benjamín ya no era un niño. Recordemos que ya habían pasado 20 años que José ya no estaba en su casa. Entonces Benjamín no es que era un niño de 7 años, de 12 años, ¿sí? Sino que era el menor de todos. Entonces, sucesos que marcan el corazón, ¿verdad?, encierran en miedo. Y ese miedo no permite salir, no permite avanzar. El miedo lo va a paralizar. Así estaba el corazón de Jacob, con miedo de que a su hijo le pase algún desastre, le pase alguna cosa dolorosa. Sigamos, verso 5. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían. Algo tremendo, mire. Ya leímos que dice que de todo lugar venían a Egipto para comprar de Joseph. Es tremendo. ¿De la mano de quién? De Joseph. ¿Sí? Y acá, la tierra de Canaán no fue la excepción. Acá la tierra de Canaán también pasó hambre. Y esto me lleva a pensar, porque a veces nosotros decimos: ay no, el Todopoderoso nos guarda, el Todopoderoso. Sí, pero Él no ha dicho que no vamos a enfrentar una crisis. Y de hecho, todos nosotros como creyentes debemos de estar preparados para una crisis mundial. Pero, ¿cuál va a ser nuestra posición? Hay algo interesante, que la forma de guardarnos, la forma de protegernos del Creador es que Él levanta a aquellos que preservan, aquellos que están allí puestos por el Padre para guardar a su pueblo. Por eso es que el llamado en este tiempo del Creador es volvernos a Él de todo corazón en obediencia a sus instrucciones para Él colocarnos en esos lugares específicos desde donde Él va a hacer que su pueblo esté guardado, esté protegido. Pero muchos están mirando solo de forma religiosa: ay no, Él es nuestro escudo protector. ¿Sí? ¿Qué tal un Jacob diciendo: Él es nuestro escudo protector, quedémonos aquí en Canaán porque esta es la tierra prometida? Sí, pero a Canaán también llegó el hambre, a Canaán también llegó la necesidad. No podemos actuar de forma religiosa, tenemos que mirar con visión de reino. Eso es el reino, mirar qué es lo que el Creador en este tiempo nos está llamando a hacer. Pero muchas veces solo nos encerramos. Él nos guarda, Él nos cuida, sí, pero miremos de qué forma Él quiere hacerlo, de qué forma Él está llamándonos e inquietándonos a mirar acontecimientos a nivel mundial que van a afectar a todas las naciones, donde quiera que usted se encuentre. No importa que usted diga: no, es que yo estoy lejos de Estados Unidos o lejos de donde está el conflicto. No, hermanos, viene una crisis mundial que va a afectar a todos y todos necesitamos estar preparados. No solamente en el área espiritual. Podemos decir, Jacob estaba preparado en el área espiritual, un varón que obedecía al Creador, obedecía las instrucciones, como usted y como mi persona. Pero eso no basta. El Padre va a usar la vida de sus siervos para preservar, ¿sí? Veamos entonces. Dice que vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque eran muchos, eran de muchos lugares que iban hasta donde estaba Joseph. No solamente eran los del alrededor, aquí Canaán se vio afectado. Sí, Canaán, parece increíble, pero Canaán. Venían porque, escuche, porque había hambre en la tierra de Canaán. Esto nos lleva a nosotros a despertar de la religiosidad,
que a veces creemos que es solo orando. Estoy orando, yo oro y yo obedezco, sí, pero hay cosas que hay que accionar. Hay situaciones que nosotros tenemos que hacer y eso es lo que el Padre en este tiempo nos está mostrando, accionando, qué está pasando en las naciones y cuál es la forma que el Padre en este tiempo está usando a sus escogidos para que entremos en esa dimensión de ser preservadores. Vamos a ver qué dice verso 6. Y Joseph era el gobernador de toda la tierra. ¡Qué interesante! ¿Quién? Este varón llamado Joseph, el hijo de Jacob. Sí, este mismo al que aborrecían, este mismo al que le aborrecieron más, este mismo al cual lo envidiaban, ahora estaba en una posición de gobierno y gobernaba. ¿Por qué gobernaba toda la tierra si solamente estaba en Egipto? ¿Por qué dice que era gobernador de toda la tierra? Porque él era el que distribuía el alimento. De él, ¿verdad?, dependía la ración que iba para las demás naciones. De él dependía esa distribución del trigo, ¿verdad? Recordemos que Faraón le dio autoridad y le dijo, será por ti. Nadie moverá ni su mano ni su pie si tú no lo autorizas. Entonces miremos hasta dónde el Padre, ¿verdad?, hizo con Joseph. Sus sueños no fue solamente algo que algún día pasará, ¿sí? Es que pasó, es que se cumplió. Joseph fue el gobernador de toda la tierra. ¿Qué sueño te ha dado a ti el Padre? Ahora mismo se me viene a la mente algo, por el Espíritu recuerdo, quizás a ti te ha dado sueños, que te va a colocar en una posición de gobierno, te va a colocar al lado de alguien que tiene una posición de gobierno. ¿Tú crees que ese sueño fue simplemente porque fue tu sueño? Fue el sueño del Padre, pero para eso el Padre va a tener que moverte, para eso el Padre va a tener que hacer algo, no lo va a hacer allí. Miremos cómo pasó con Joseph. Tuvo que sacarlo, tuvo que salir, tuvo que ser preparado, ¿verdad? ¿Y dónde? En Egipto. Entonces, vemos acá, ¿por qué Egipto? Porque ese era el lugar ese era el lugar que representa esto, que el Padre te va a preparar, es en el lugar, en la tierra, a donde va a usarte, desde el lugar a donde tú vas a ser promocionado. Joseph fue promocionado en Egipto y por eso fue llevado a Egipto. El Padre tiene el lugar de tu promoción, el Padre tiene el lugar de tu posicionamiento y es allá a donde Él te va a conducir, es allá a donde Él te va a llevar, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos nuestra mentalidad y creemos que de donde yo estoy, ¿verdad?, desde ahí va a suceder, entonces ahí estamos poniendo como un tropiezo, ¿verdad?, para que no se cumpla, ¿sí?, lo que el Padre ha puesto. No son tus sueños, son los sueños del Creador. Y yo puedo saber por el Espíritu que me ministra en esta hora que muchos de acá han tenido sueños. Y quizás has dicho, sí, un sueño. No, son los sueños del Padre, son los sueños de nuestro Abba. Esos son los que están en ti. Y en este tiempo el Padre te va a recordar y te va a decir, hey, son mis sueños. Y para esto tienes que caminar conforme a lo que te voy a mostrar, a lo que te voy a decir. Joseph era el gobernador de toda la tierra, ¿sí? Dice, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Él era el que distribuía, él era el que gobernaba, él era por su palabra que se decía, tanto para Venezuela, tanto para Ecuador, tanto para Argentina, tanto para Bolivia, tanto para Colombia. Voy a poner este ejemplo. Era por la palabra de Joseph, ¿sí? Dice, y llegaron los hermanos de Joseph y se inclinaron a él rostro en tierra. He aquí el cumplimiento del sueño. Ese fue el sueño que tuvo Joseph de parte del Creador, que sus hermanos se inclinarían a él. Pero ¿cuánto tiempo pasó? Un buen tiempo. No fue de la noche a la mañana. Tuvo un tiempo de proceso, un tiempo de preparación, un tiempo de equipamiento,
doloroso, apartado de su familia, apartado de su casa, apartado de su padre, ¿sí? Apartado de todo lo que él amaba. Yo me imagino que Joseph amaba Canaán, pero es así como el Padre nos procesa, ¿verdad? Entonces, se inclinaron, ¿verdad? Vemos que él dijo que eran manojos, ¿verdad? Se estaban inclinando muchos, porque al decir descendían, ¿verdad? Estaban inclinándose, se inclinaron. He aquí el sueño de Joseph cumplido. Verso 7. Y Joseph, cuando vio a sus hermanos, los conoció. Qué tremendo esto. Habían pasado 20 años desde que Joseph salió de su casa. Cuando Joseph vio a sus hermanos, él los conoció. Él dijo, estos son mis hermanos. Y yo me imagino a Joseph, quizás leemos rápidamente, pero yo me imagino a Joseph que los reconoce, se da cuenta en ese momento que en la tierra de su casa, de su familia, había hambre, ¿verdad? Los reconoce, pero hay algo interesante, una madurez de Joseph y cómo Joseph puede manejar sus emociones. 20 años sin ver a sus hermanos, pero no hizo el que Joseph demuestre ni rencor, ni que Joseph le demuestre, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente, como muchos dicen, cuando lo vea, es que ahí me voy a desquitar. Vemos a un Joseph con un carácter formado que aún supo manejar sus emociones. Los conoció, ¿sí? Es decir, dijo, estos son mis hermanos y hay hambre en mi tierra. Pero él maneja muy bien sus emociones porque él dice, se hizo como un extraño a ellos y les habló ásperamente. Aquí Joseph vemos que se estaba comportando de esta forma. Joseph no mezcló sentimientos de familiaridad con lo que en ese momento él estaba ejerciendo. ¿Qué estaba ejerciendo? Un oficio. Un oficio, tenía un posicionamiento, estaba actuando como el gobernador. Y esto nos muestra claramente a nosotros que no podemos mezclar nuestro oficio con nuestra familiaridad. Familiaridad tanto con nuestra familia de sangre, con nuestras familias de la fe, con nuestras amistades, ¿verdad? Porque se mezcla fácilmente. Quizás usted tiene que reprender a alguien y no lo hace porque es su familia. No lo hace porque es que es una amistad de 20 años. No lo hace porque es que si yo le reprendo y le digo que esté quebrantando instrucciones, se enoja, ¿sí? Qué importante es no mezclar el oficio en el reino, ¿verdad?, con la familiaridad. Vemos acá que él le dice de dónde han venido, porque Joseph se estaba haciendo, sí, fuerte en ese momento de estar frente a sus hermanos. Y ellos le dijeron de la tierra de Canaán para comprar alimentos. Ciertamente, esa fue la verdad. Sí, ellos fueron de Canaán pues a comprar alimentos porque no había alimentos. Y dice el verso 8, Joseph pues conoció a sus hermanos, como ya lo habíamos leído anteriormente, ¿sí? Uno por uno, ¿sí? Pero ellos no le reconocieron. ¿Por qué no le reconocen? Vemos algo interesante. Ya habíamos dicho, habían pasado 20 años, ¿sí? 20 años hace de que, sí, pues de pronto físicamente una persona cambie, ¿sí? Aparte de eso, Joseph tenía vestimentas egipcias, ¿verdad? Estaba con todos los rasgos de un egipcio, pero el corazón de Joseph era de un hebreo. Y eso es lo más importante, ¿verdad? Ellos no le conocieron. Yo me imagino que en ese momento, ¿verdad?, Joseph miraba a todos. Y aunque ellos miraban a Joseph, ni siquiera por enterado de que él era. Dice el verso 9, entonces se acordó Joseph de los sueños que había tenido acerca de ellos.
¿Por qué dice de los sueños? Porque fueron dos, ¿sí? Apenas allí. ¿Por qué allí se acordó? Porque estaba mirando uno a uno. Porque no crea que esto fue una escena de que ya ahorita los vi y listo, salieron. No, no, no. Recuerde que estaban ellos, estaban inclinados, aún seguían inclinados su rostro en tierra. Mientras Joseph los miraba inclinados su rostro en tierra, ¿qué pasa? El Eterno provoca que Joseph recuerde lo que quizás para él estaba ya, ¿verdad? Olvidado, ¿sí? Dice que se acordó de los sueños que había tenido. Y cuando Joseph se acuerda de los sueños, pues porque al principio cuando los ve, no los recordó. Ahora sí los recuerda, mirándolos a ellos inclinados, recuerda que sus sueños eran eso, que, ¿verdad? Se inclinarían a él. Entonces, no solamente recordó sus dos sueños. Cuando Joseph recuerda los dos sueños, también recuerda lo que trajo o las consecuencias de esos sueños. Las consecuencias de los sueños fueron ¿qué cosa? Ser aborrecidos. La consecuencia de sus sueños, ¿verdad? Fue el ser envidiado, ¿verdad? Él comienza a recordar todo lo que vivió a causa de sus sueños, tanto en la casa de su padre como fuera. Es decir, recordó lo que pasó con la túnica, recordó cómo lo veían con menosprecio, recordó cómo fue odiado, cómo fue aborrecido, recordó todos los eventos del pozo, recordó todos los eventos cuando lo sacaron, cuando lo vendieron a los madianitas, cuando fue a la casa de Faraón, cuando estuvo en la cárcel. Es decir, cuando Joseph recuerda los sueños, comienza también a acordarse todos los acontecimientos que hubieron antes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Joseph, ante esta situación, recordemos que ya tenía un carácter formado, ¿sí? Joseph no se balanzó contra sus hermanos a decirle, ustedes fueron malos, mire lo que hicieron, me vendieron, no. Joseph entendió muchas cosas. Él entendió que sus sueños fueron unos sueños proféticos, fueron los sueños del Creador en su vida. Y él no fue a reclamarle a sus hermanos, ni se balanzó contra sus hermanos para golpearlos. Y esto tiene que pasar en nosotros, hermanos. Quizás usted ha tenido que pasar situaciones adversas, dolorosas. Quizás usted viene pasando procesos a donde usted no los ha entendido. Y es que en nuestra mente natural no vamos a entender. Cuando nosotros entendemos es cuando el Padre va alineando cada cosa y todo va aconteciendo y te vas a dar cuenta que todo fue por causa de un propósito. Lo que ha acontecido en tu vida, todo lo que haya pasado, usted conoce, ¿verdad? El dolor, el sufrimiento, cuántas lágrimas usted pudo haber embotado, cuántas veces usted pudo haber no dormido porque le preocupaba algo. Usted se imagina, Joseph, estando en la cárcel, yo me imagino que él no dormía al principio plácidamente. Yo me imagino que cuando él llega a Egipto fue doloroso. Yo me imagino todos los azotes que recibió mientras pasó el desierto hasta llegar donde la casa de Potifar. Esos fueron procesos dolorosos y sé que en nuestra vida han habido procesos dolorosos. Sé que hemos tenido que pasar procesos de angustia, pero si estaban en los planes del Creador, todo ayuda a bien. Todo ayuda bien, como dice la Escritura. Cuando Joseph recuerda los sueños, ¿verdad? Él puede entender proféticamente que eso era parte del plan y del propósito de el Abacadosh. Él en ese momento entiende que todo fue parte de un plan y de un propósito del Padre Eterno. Entonces él rápidamente, ¿verdad? Busca, por decirle así, una salida para manejar la situación frente a sus hermanos. Él busca una salida. Entonces, él les dice espías son. ¿Por qué les dice espías son? Porque obviamente al ser espías que llegaban a una nación,
¿verdad?, podían ser muertos, castigados con muerte. Entonces él buscaba una forma, una medida, ¿sí?, para tener tiempo, ¿verdad?, de poder darle una salida o cómo manejar este asunto ahora que él estaba frente a sus hermanos. Joseph muy sabiamente busca una salida y le dice: espías son, ¿verdad? Y le dice: por la debilidad del país han venido. Y ellos le responden: no, no, Adón nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Aquí los hermanos de José tratan de explicarle, ¿sí?, a José que ellos no son espías. Ciertamente, pues están diciendo, ¿verdad?, hijos de un varón, ¿verdad?, hijos de Jacob, nunca han sido espías, ¿verdad? Y le están diciendo que han ido a comprar alimentos. Sí, eso le están respondiendo. Pero aquí Joseph, con esta respuesta, tiene una oportunidad para preparar un plan, pero para bien, ¿sí? No un plan malévolo, un plan para bien, ¿verdad? Entonces, José les dijo: no, para ver lo descubierto del país han venido. José le sigue diciendo que son espías, ¿verdad? Él quería sacar más información. Él quería más información acerca de su casa, ¿verdad?, acerca de su familia. Y es ahí a donde ellos comienzan a decir, ¿verdad?, porque eso era lo que quería José, escuchar algo más acerca de su familia. Y ellos le responden: tus siervos son 12 hermanos, hijos de un varón de la tierra de Canaán. Y he aquí que el menor está hoy con nuestro padre, y otro no aparece. Entonces, eso era lo que quería escuchar José, ¿verdad? Y él quiere más, y le dice: esto es lo que les he dicho, afirmando que son espías, ¿sí? Entonces, José, en el plan, ¿verdad?, que él prepara para buscar ese encuentro, esa restauración con sus hermanos, porque él buscaba una restauración, no una acusación. Muchos quieren encontrarse con las personas que le fallaron, que les hicieron daño, de pronto que hablaron mal, que lo odiaron, pero para tener una confrontación, para decir: tú hablaste esto de mí, tú dijiste aquello. No, vimos a un José con un carácter formado, que él lo que buscaba era la forma de tener una restauración con sus hermanos, de llegar a una restauración, ¿verdad?, de ese lazo familiar. ¿Qué les dice José? Vamos a ver el verso 15. En esto serán probados. Vive Faraón, que no saldrán de aquí, sino cuando su hermano menor venga acá. ¿Qué toma Joseph? Mire, sabiamente, Joseph usa la sabiduría que el Eterno le había entregado para hacer este plan. Un plan para llevarlos, primero, ¿verdad?, a un teshuvá, para que haya una restauración en la familia. ¿Por qué? Porque habían hablado mal, lo odiaron, lo aborrecieron. Entonces, él dice: serán probados. Y yo quiero decirte algo en esta hora, que el Todopoderoso, eso es lo que hace con nuestras vidas. También nos prueba, ¿sí? Nos prueba. ¿Y qué iba a probar acá? Vamos a ver qué va a probar, ¿sí? Y otra cosa, él jura por Faraón. Le dice: vive Faraón, que no saldrán de aquí, ¿verdad? Él no dijo: vive el Eterno, vive Elohim. No, él dijo: vive Faraón. Entonces le dice: envíen a uno de ustedes y traigan a su hermano, y ustedes quedarán presos, y sus palabras serán probadas, si hay verdad en ustedes, y si no, vive Faraón, que son espías. ¿Por qué estaba diciendo vive Faraón? ¿Por qué? Porque él no quería
ni encerrar a sus hermanos en una cárcel de forma literal. No quería hacerles daño a sus hermanos. Él lo que quería era llevar a sus hermanos a un teshuvá para que haya una restauración. No puede haber una restauración de un lazo familiar, de hermandad. No puede haber una restauración ni en el matrimonio si antes no hay un teshuvá. Hoy recordaba con una palabra del Padre, porque hay muchos matrimonios destruidos aún de ministros, ¿verdad? Pero ¿por qué se rompe ese pacto conyugal entre ellos, verdad? Porque han roto el pacto conyugal con el Creador. Porque si el primer pacto se rompe, que es con el Creador, imagínense cómo está el matrimonio. Entonces acá, para que se restaure, tiene que haber un teshuvá, un volverse al Creador, un arrepentimiento genuino de corazón. Y un arrepentimiento no es remordimiento. Un arrepentimiento es: no lo vuelvo a hacer más. ¿A quién ha aborrecido? ¿A quién ha odiado? ¿De quién habló mal? Vamos a ver qué pasa para que se restaure, ¿verdad? Entonces él le dijo: serán probados, ¿verdad? Y le dice en el verso 16, sus palabras serán probadas. La escritura dice que por nuestras palabras seremos juzgados o por nuestras palabras seremos condenados. ¿Qué es lo que el Padre va a usar en nuestras vidas también para probarnos? Nuestras palabras. ¿Qué dijeron los hermanos de José? Somos honrados. Esa área iban a ser probados, ¿verdad? Y vamos a ver cómo lo hace José. Cómo José, ¿verdad? En la sabiduría del Padre, por llevarlos a un teshuvá, a un arrepentimiento y que haya una restauración, José planifica algo, ¿verdad? Con esa sabiduría que el Eterno le había entregado. Y le dijo: sus palabras van a ser probadas. ¿Cuántas veces usted le ha dicho: Padre, yo soy tu siervo? Y dice: bueno, te voy a probar. Tú dijiste, esas fueron tus palabras. Bueno, voy a tomar un nombre de acá. Rosita, usted está en Guatemala y la voy a trasladar que se vaya a vivir a Bolivia, por decirlo así. ¿Será que allí se termina la sierva? ¿Será que allí se terminó y ya no soy siervo? Cuando el Padre me envía a otro lugar. Nuestras palabras van a ser probadas. ¿Sí? Vamos a poner: Padre, yo tengo fe, mi emuná es fuerte, estoy firme, convencido en quien he creído. Y el Padre te dice: bueno, voy a probar tus palabras, a ver si estás firme en quien has creído. Y el Padre comienza un proceso en nuestras vidas. Entonces, como Pedro, estamos a la mitad del camino, ¿verdad? Estamos a la mitad, ¿verdad?, de las aguas, ¿verdad?, cruzando, cuando nos desviamos la mirada y comenzamos a hundirnos. No. Nuestras palabras, ¿sí? Como ellos dijeron, somos honrados, entonces dijo: voy a probar sus palabras, los voy a probar. Verso 17. Entonces los puso en la cárcel por 3 días. Tremendo, 3 días. 3 días era el tiempo que les estaba dando Joseph. ¿Para qué? Para que en esos 3 días que estaban en la cárcel, ¿qué representa cárcel? Encierro, aflicción, dolor. Nadie está alegre en una cárcel. Nadie está alegre cantando. Solamente Pablo y Silas cantaron en la cárcel, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando hay una cárcel? Significa acorralados, encerrados, ¿verdad? Presos. Quizás no es una cárcel literal de barrotes, pero usted se ha visto acorralado. ¿En qué área de su vida se ha visto acorralado? ¿En qué área de su vida usted se ha visto que está encerrado, que no puede salir? ¿En qué situación hasta ahora usted no ha podido salir de esa situación? ¿Será que necesitamos hacer un teshuvá? 3 días era el tiempo para que ellos comiencen a recordar acontecimientos de su vida. Lo mismo en nosotros, ¿verdad? Que comencemos a recordar en qué le he fallado al Creador. ¿Será que le he fallado con mis palabras, con mis acciones? ¿Será que le he fallado con mis pensamientos? ¿He pensado mal? ¿O con mi lengua hablé mal?
Y el Padre nos determina un tiempo, así como lo hace Joseph, determinó un tiempo para que nosotros hagamos un teshuvá. Pero resulta que el Padre, aun cuando nos ha dado tiempo para un teshuvá, nosotros callamos. Nosotros preferimos guardar nuestro pecado, nuestra transgresión, aun cuando nos vemos encerrados, aun cuando nos hemos visto acorralados, aun cuando nos hemos visto que no tenemos salida y nos quedamos callados. Y el Padre lo que está permitiendo, esta presión de lo que está pasando es para, haz un teshuvá, arrepiéntete, ¿sí? Y esos 3 días eran suficientes para que ellos recuerden, ¿verdad? Así como Joseph recordó todos los acontecimientos, para que ellos recuerden esos acontecimientos con los que ellos hicieron con Joseph. Llega el 3er día. Esto me indica que llega el plazo que el Padre le da a cada creyente para un teshuvá. A una nación, no solamente a un creyente. A veces creemos que el Padre nos tiene que esperar toda la vida. A veces creemos que pecamos y no, ya el Padre lo sabe. Yo hice por ahí una oración, Padre, perdóname. No, un genuino arrepentimiento es, esto no lo vuelvo a hacer más. ¿Sí? Yo no digo que de pronto alguien no puede fallarle al Padre, quizás le falle en otra área, pero en lo mismo, si usted hace lo mismo, quiere decir que entonces para esa persona se le hizo algo fácil, ¿verdad? Pecar hoy, pedir perdón mañana y seguir pecando. Estos 3 días eran para un teshuvá y llega el tiempo de cumplimiento. Llega el 3er día porque Joseph los puso a todos en la cárcel. Esos 3 días eran para todos en la cárcel, para llevarlos a un teshuvá, para que en la cárcel comiencen a recordar. Al 3er día les dijo Joseph, hagan esto y vivirán. A Elohim yo temo. ¿Por qué ya no juró acá? Por Faraón. Acá ya no juró por Faraón. Acá dijo, a Elohim yo temo. Ahí sí se estaba refiriendo al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Entonces, aquí viene la prueba. Verso 19. Veamos cuál es la prueba, ¿verdad? Dice, si son hombres honrados, por eso tomó sus palabras. Recuerda que le dijo, estos serán probados en sus palabras, ¿verdad? Por sus palabras serán probados. En el verso 19 dice, si son hombres honrados, porque ellos dijeron que eran honrados, quede preso en la casa de su cárcel uno de sus hermanos y ustedes vayan y lleven alimento para el hambre de su casa. ¿Qué iba a probar acá? Sus palabras, porque dijeron que eran hombres honrados. Iba a probar la honradez de ellos, ¿verdad? Porque eso fue. Ahora, ¿qué será probado en nosotros? Dice que nuestra fe, nuestra emuná será probada, pero mucho más que el oro. Porque fácil es decir, yo tengo fe. Fácil es decir, yo creo. Los demonios también creen y tiemblan, hacen algo más. Porque muchos creyentes creen, pero no tiemblan. Es decir, no tienen temor. No hay temor al Creador. ¿Sí? Entonces, ellos estaban siendo probados, van a ser probados en la honradez. Quizás hasta aquí no se dan ni cuenta. Ellos tenían que traer a Benjamín. Qué tremendo. Y ya vamos a ver por qué a Benjamín. ¿Sí? Benjamín, recordemos que era el hermano de Joseph, ¿verdad? Hijo de su misma madre. ¿Sí? A quien amaba su padre. Era hijo de Jacob, hermano de Joseph, hijo de la misma madre. Y le dice, pero traerán a su hermano menor y serán vivificadas sus palabras y no morirán. Joseph iba a probar, primero, ¿cierto? Si verdaderamente, ¿verdad? Ellos amaban a ese hermano que se estaba quedando en la cárcel. O si lo dejaban allí. Él quería probar qué había pasado en esos 20 años en el corazón de sus hermanos. Y ayer justamente yo le decía a alguien, ¿verdad? Porque quizás ha pasado años
que tú no te hables con alguien, algún creyente que en algún momento hubo algo, ¿verdad? Un impasse en la vida y ya no te habló más. Yo le decía, ¿y qué tal si en esos años el Padre ha tratado con esa persona? ¿Qué tal si en esos años, en ese tiempo, ya el corazón fue tratado por el Padre y ya no está igual? Joseph iba a tratar también, iba a mirar cómo estaba la condición del corazón de sus hermanos. Si iban a dejar a su hermano allí o iban a regresar con Benjamín. Él quería reunir a todos sus hermanos para llevarlos ¿a qué? A esa restauración. Muchos hablan de una reconciliación y de hecho humanamente muchos dicen nos hemos reconciliado, hacen reuniones, hacen una buena cena y se llaman a toda la familia. Pero ¿y cómo está el corazón? ¿Cómo está el corazón de esa familia? No basta con sentarnos en una mesa y comer una buena comida, un delicioso alimento que preparen. No, de eso no se trata. Se trata de cómo está el corazón de tus hermanos, de tu familia. ¿Cómo está el corazón de ellos? Porque Judas también estaba sentado en una mesa con Yeshua, pero su corazón no era leal, su corazón no era el correcto. Entonces, vemos acá que le dijo, si traen a su hermano menor, serán vivificadas sus palabras y no morirán. ¿Y cómo es esto que no morirán? Si él no les había dicho que los iba a matar, ¿verdad? Y ellos lo hicieron así. No morirán porque les estaba él cercando, diciéndoles que eran espías, ¿verdad? Entonces, miremos qué pasa en el verso 21. En el verso 21 vamos a ver que acá ya era el tercer día, ¿cierto? Ya habían pasado esos 3 días todos. Aquí ya había habido, ¿verdad? En esos 3 días el recordar muchas cosas. El Padre provoca todos los acontecimientos. Y ellos, dice el verso 21, decían el uno al otro, verdaderamente somos castigados por nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. ¿Por qué le llamé a esta enseñanza semilla de envidia da cosecha de angustia? La Escritura dice que sembramos y cosechamos. ¿Sí? Si sembraron envidia, ahora ellos estaban siendo angustiados. Ellos sintieron angustia, ¿sí? Ellos sintieron esa angustia, pero ¿sabe cuándo? En esos 3 días en la cárcel, el Abacadosh, nuestro Padre, provocó en ellos, ¿verdad?, que haya ese teshuvá. Provocó en ellos no solamente remordimiento, como muchos tienen, provocó en ellos un recordar de lo que hicieron a Joseph. Y vemos acá que ellos sembraron semillas de envidia y ahora estaban siendo angustiados. Pero no porque José los angustió, sino porque el Espíritu de nuestro Padre es el que provoca en el ser humano, ¿verdad?, que ellos puedan llegar a un teshuvá a través de las pruebas, a través de las dificultades, a través de las adversidades, a través de situaciones difíciles. Entonces, vemos acá que al tercer día ellos hicieron un teshuvá. Ellos recordaron que todo lo que le habían hecho a Joseph. Por eso es que ellos dicen, somos castigados por nuestro hermano, vimos la angustia de su alma. Ellos recordaron, en medio de los barrotes de esa cárcel, recordaron los gritos de angustia de Joseph. Recordaron los gritos de dolor, sáquenme, hermanos. Yo sé que todos hemos leído esa porción, ¿verdad? Y ellos recuerdan cómo Joseph les imploraba, cómo Joseph, ¿verdad?, gritaba porque lo saquen del pozo, cuando lo vendieron, cuando los madianitas lo amarraron, ¿verdad?
y lo estaban quizás arrastrando, por decirlo así. Ellos vieron todo eso y el Padre permitió que llegue a su mente, a su corazón, sus centros de pensamiento, ¿verdad? Todo aquello que vieron que pasó Joseph y que escucharon lo que dijo Joseph. Ellos allí tienen un teshuvá y reconocen que el castigo que estaban pasando, ¿verdad?, era por causa de su hermano. Ellos no sabían que él era José, pero ellos dicen, todo lo que estamos viviendo, la angustia que estamos viviendo, es por causa de nuestro hermano. Dice la palabra que nada llega sin causa. Teshuvá es un volvernos, ir a un diseño original. Teshuvá es un retorno. Y el Padre permite en nosotros aflicción, angustia, no solamente a una persona como creyente, sino a toda una nación. ¿Qué está pidiendo el Padre? Teshuvá, retornen a mis instrucciones, retornen a mis mandatos, retornen a lo que escrito está, porque hay mucho pueblo creyente en todas las naciones, ¿verdad?, que hemos tomado la escritura como algo light. Sí, de forma religiosa. Yo soy creyente, pero sigo transgrediendo las instrucciones. Si dice la palabra que Yeshua no volverá hasta que todo sea restaurado, tenemos que entrar en ese proceso de restauración a través de su Torá. Venimos explicando, Torá son los 5 primeros libros de la Escritura, que es la constitución del reino. Queremos reino, queremos gobernar en las naciones, queremos que el reino de Yeshua se posesione en las naciones, ¿verdad? Entonces nosotros primero tenemos que volver al diseño original, tenemos que hacer un teshuvá, tenemos que reconocer, como reconocieron los hermanos de Joseph, que todo lo que acontece en las naciones es porque las naciones se han dado a la idolatría, porque las naciones se han vuelto, ¿verdad?, a los ídolos, porque las naciones no están obedeciendo al Creador. Entonces, sigamos. Dice el verso 22. Entonces Rubén les respondió diciendo, ¿no les hablé yo y le dije, no pequen contra el joven, y no escucharon? He aquí también se nos demanda su sangre. Qué tremendo, mire. Qué tremendo, se nos demanda su sangre. Y dice que hubo uno que le dijo, no pequen contra el joven. ¿Qué tal cuando alguien, vamos a ver algo interesante que hemos venido estudiando sobre la lashon hará, ¿sí? Y es que creemos que hablar mal de una persona, ¿verdad?, no trae consecuencias. Las naciones, ¿verdad?, se ven afectadas por el derramamiento de sangre. ¿Y será que nosotros, como personas, no nos vemos afectados cuando derramamos sangre a través de nuestra lengua, cuando hablamos mal de una persona? ¿Sí? Cuando nosotros comenzamos a cuestionar la obra de nuestro Abacadosh en la vida de un ministro, también derramamos sangre. Y el Padre demanda. Y quizás así como dice Rubén, alguien le dijo, no hables mal de ese siervo, no hables mal de esa sierva, no hables mal de esa persona porque es alguien que Dios usa a esa persona. Y nosotros hemos usado nuestra lengua para derramar sangre. Tengamos mucho cuidado. Y muchas veces se nos advierte, se nos dice, no hables mal. Mira, no hables mal de esa persona. ¿Por qué cuestionas? Qué interesante es que nosotros no cuestionemos lo que no entendemos. Nadie conoce los procesos que ha vivido una persona para, así como José, estar en un lugar de autoridad dada por el Padre. Resulta que dice el verso 23, pero ellos no sabían que los entendía Joseph, porque había intérprete entre ellos. Recordemos que Joseph, ¿verdad?, acá se estaba presentando como lo que estaba en ese momento allá en Egipto, como un egipcio. Y ellos estaban hablando en una lengua hebrea, ¿sí? En una lengua hebrea. Entonces, ellos creían que Joseph no les estaban entendiendo, que Joseph no entendía nada de lo que hablaban. Mas resulta que Joseph estaba escuchando
lo que ellos estaban sacando de su corazón. Joseph estaba entendiendo que sus hermanos, ¿verdad?, estaban o habían hecho un teshuvá, ¿verdad? Vemos acá que aunque ellos creían que Joseph no entendió nada porque estaban hablando en una lengua diferente, Joseph entendía absolutamente todo. Rubén, aunque quiso justificarse, no pequen contra el joven y no le escucharon, ¿verdad? Y dice, aquí se nos está demandando la sangre, ¿verdad? Yo meditaba esto cuando Rubén dice, y no escucharon. ¿Sabe qué pasa cuando alguien no escucha por más que tú le digas, no hables mal de esa persona? Mira, no uses tu lengua para murmurar, para criticar, para difamar. ¿Sabe por qué esa persona no escucha cuando tú le dices, mira, no uses tu lashon hará? Mira, no calumnies. ¿Sabes por qué no te escuchan? Porque pasa lo que pasaba con los hermanos de José. Ellos estaban llenos de envidia. En su corazón había envidia. Lo mismo pasa en este tiempo. Mucha gente le es fácil hablar, difamar, murmurar, cuestionar, porque su corazón está lleno de envidia. Los hermanos de José tenían envidia contra José. Ellos no escucharon a Rubén simplemente por eso, porque su oído se cierra a escuchar corrección. Cuando alguien tiene envidia por un siervo de Dios, por un ministro de Dios, su oído se cierra. No le interesa hablar mal, no le interesa murmurar. Si murmura, murmura. No le interesa escucharle a aquel que le dice, mira, no lo hagas. Mira, no le hagas mal. Es tu hermano. Mira, no hables mal de tu hermano, de tu hermana. No cuestiones de tu hermano, de tu hermana. Pero no escucha. ¿Sabe por qué? Porque su corazón está llena de envidia. Lo que no escucha, sí, sus oídos pueden escuchar, pero su corazón no. Lo más importante es cómo está nuestro corazón. En ese entonces, cuando odiaban a José, su corazón estaba lleno de envidia. Ahora, José estaba provocando que salga esa envidia. Es decir, que lo que estaba guardado, ahora ellos puedan sacarlo. Y José lo estaba escuchando. Cuando José escucha esto, mire, tremendo, cuando José escucha, por decirlo así, era una confesión de su pecado, ¿sí? Porque la palabra dice que si nosotros confesamos nuestro pecado y nos apartamos, el Creador es fiel y justo para limpiarnos, primero nos limpia y perdonarnos de toda transgresión, ¿sí? A veces creemos que, Padre, límpiame porque pequé. Y el teshuvá y el arrepentimiento genuino y el ya no lo voy a volver a hacer más. Queremos ser limpios, pero no queremos confesar el pecado. Sin confesión de pecados no puede haber una limpieza. Sin confesión de pecados el Padre no puede, ¿verdad?, hacer esta limpieza. Cuando José escucha la confesión de sus hermanos, cuando José se da cuenta de que ellos reconocieron que lo que les estaba pasando era por causa del mal que le hicieron a José, ¿verdad? Dice que Joseph lloró. Dice, se apartó Joseph de ellos y lloró. Yo quiero decirle algo, en el corazón de José no guardaba rencor. En el corazón de José lo que él quería era que sus hermanos se arrepientan. ¿Sí? Vemos acá que cuando tú confiesas, cuando tú le hablas, quizás hablaste mal de alguien, quizás te portaste mal con alguien, quizás hiciste algo indebido, ¿verdad? Pero cuando tú confiesas, cuando tú lo dices, cuando tú hablas, ¿verdad? Primero con el Padre, porque el que va a escucharnos es el Creador, Él conoce nuestro corazón. Y cuando tú le dices, voy a poner un ejemplo, tú le dices, Padre, hablé mal, ¿sí?, de esta hermana, de este hermano, hablé mal del pastor, hablé mal de la profeta, hablé mal, Padre, de este siervo tuyo, Padre, murmuré, usé mi lengua. ¿Sabes algo? Y tú comienzas a bendecir. Si hay un corazón que ha hecho teshuvá, el Eterno te va a escuchar. Y allí es cuando comienza algo diferente. Viene una restauración a tu vida, tanto espiritual y también en lo natural. Mucha gente se ve encerrada en una cárcel,
pero no hace un teshuvá, no reconoce su pecado, no reconoce su transgresión y vive toda su vida encerrada. Es decir, no tiene una salida, no se ve salida en la vida de esa persona. ¿Pero por qué? Porque no ha reconocido. Y el Padre lo que quiere es que reconozcamos nuestra transgresión, que reconozcamos nuestro pecado, tal como lo hicieron los hermanos de Joseph. ¿Y qué pasa? El Padre perdona. Claro, si eso dice la Escritura, que si nosotros reconocemos, confesar es reconocer, pero a veces nosotros nos justificamos. A veces como creyentes nos justificamos, no, es que se merecía, no, es que yo lo dije, no, es que esto. No nos justifiquemos, sino que reconozcamos nuestro pecado, reconozcamos nuestra transgresión, reconozcamos que nos hemos equivocado, pidamos perdón. Aquí los hermanos de Joseph estaban actuando de eso, reconociendo, aunque no se lo dijeron a Joseph. Vemos acá que literalmente no se lo dijeron a Joseph, pero Joseph estaba escuchando. Así es nuestro Padre. Él te va a escuchar cuando con un corazón lleno de teshuvá, de arrepentimiento genuino, del mal que le hiciste a una persona, del daño que le hiciste a una persona, sea verbal, física, emocionalmente, tú lo reconoces, el Creador te escucha. Y es allí a donde viene una restauración en todas las áreas de tu vida. Hay ministros que no han sido restaurados porque el corazón es el que ve el Padre. Quizás no te puedas ver con la persona que ofendiste, pero el corazón arrepentido es lo que va a ver el Padre. Y es ahí donde se da una restauración. Entonces, cuando Joseph escucha esto, hablar de sus hermanos, decir, fue nuestra culpa, todo esto es que nos acontece por causa de nuestro hermano, Joseph lloró. Vemos acá que Joseph llora. ¿Por qué llora Joseph? ¿Verdad? Cuando los escucha hablar, ¿verdad? Porque un líder también llora. Porque alguien que está en posición de gobierno también llora. Porque alguien que tiene autoridad también llora. A veces creemos, ¿verdad?, que el líder no llora. O que el líder es fuerte. O que el líder no importa lo que le hagan y entonces usted no tiene que llorar porque es líder. Una cosa es que sepa manejar sus sentimientos. Una cosa es que no los expresa porque el Padre ha formado su carácter. Pero sí llora. Sí llora. Vemos acá que José lloró. Y lloró, yo digo, ¿verdad?, de saber que venía una restauración, que venía esa unidad nuevamente con sus hermanos. Y José pudo decir, mis hermanos se han arrepentido. Vemos acá, ¿verdad?, que vemos acá que esos sentimientos de amor por sus hermanos en Joseph, ¿verdad?, están allí en su corazón. Y dice que luego que él llora, aparte, no ahí delante de ellos, no lloró al frente de ellos, él se fue aparte, ¿verdad? Él no mostró esos sentimientos allí. No, él se fue a un lado. Él vuelve nuevamente donde estaba ellos y les habló. Y les dice, que tomó de entre ellos a Simeón y lo ató a vista de ellos. Tremendo. Mire, cuando yo leía esto, que dice que ató a Simeón, ¿verdad?, hasta que regrese. Esto me llevaba a mirar, sí, ¿qué representa Simeón? Simeón representa la intercesión, ¿verdad? Judá la alabanza, Simeón la intercesión. Y resulta que cuando no hay un teshuvá, cuando no hay un retorno, cuando no hay un genuino arrepentimiento, cuando no hay un arreglarse, cerrarse ciclos del pasado, ese Simeón está encerrado. Es decir, tú puedes estar intercediendo, pero resulta que estás encerrada. Significa que hay ataduras por causa de situaciones no resueltas del pasado. Aquí tenía que resolverse una situación del pasado entre los hermanos de Joseph y Joseph. ¿Quién quedó atado? ¿Quién quedó encerrado? ¿Verdad? Porque dice que lo ató a la vista de ellos. Y así está mucho pueblo. Por causa de la transgresión. Mucho pueblo puede estar intercediendo, ¿verdad? Muchos se pueden levantar en intercesión, pero ¿cómo están sus intercesiones? Ese Simeón, esa intercesión está encerrada.
esa intercesión no sube más allá del techo. ¿Por qué? Porque hay situaciones que no se han arreglado. Y la primera situación que tiene que arreglarse dentro del pueblo del Abacadosh es entrar en pacto con nuestro Padre. Es empezar a obedecer las instrucciones. Es empezar a restaurar el diseño original en nuestra vida, empezando por los nombres. Sabemos que es Yeshua y seguimos diciéndolo Jesús. Vayamos a mirar qué representa ese nombre. ¿Qué pasa cuando usted invoca a Jesús? No está escuchando. Es como, voy a poner un ejemplo. Su hijo se llame Carlos y usted le diga David. ¿Cómo le va a entender su hijo? No le va a entender porque él no es David, él es Carlos. Entonces, si nosotros conocemos que su nombre es Yeshua, empecemos a llamar Yeshua. Usted ya lo sabe, empiece a restaurar el nombre de Yeshua. Y yo creo que el nombre de Yeshua está recorriendo la tierra porque los 7 espíritus de Dios están recorriendo la tierra. Y si está recorriendo la tierra, empecemos a llamar a Yeshua por su nombre. Empecemos a restaurar al menos su nombre y de a poco vayamos restaurando. No podemos seguir diciendo, ¿verdad? Lo que fue en el pasado, sí, así lo conocimos. Pero ahora conocemos la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Vemos acá que mucha intercesión se encuentra en 4 paredes. De ahí no sale la intercesión, de ahí no pasa. ¿Por qué? Porque hay situaciones del pasado que no se han arreglado, porque hay situaciones aún del pasado que están allí sin arreglarse. ¿A quién lo ató? A Simeón. Esto tiene un simbolismo profético para nuestras vidas. Queremos llegar a gobernar, queremos llegar a tener autoridad, queremos hacer muchas cosas, pero hay ciclos de nuestra vida que no están resueltos. Y eso hace que ese Simeón que está dentro de usted, esa intercesora siga atado, siga encerrado por causa de situaciones no resueltas. Joseph hizo algo profético. Tomó a Simeón para encerrarlo. Ha atado, dice, y lo ató a Simeón en vista de ellos. Vamos a ver el verso 24. Dice, 25, perdón. Después mandó Joseph que llenaran sus sacos de trigo y devolvieron el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y le dieron comida para el camino, y así lo hizo con ellos. Mire, Joseph da una instrucción. Recuerde que estaba probando la honradez. ¿Y cómo iba a probarlo? ¿A través de qué? Finanzas. Qué tremendo esto. Sé que el Padre les va a hablar. Lo iba a probar a través de qué. Dice que devolvieran el dinero a cada uno de ellos en su saco. Los iba a probar con las finanzas. Esa es la forma como el Padre primero nos prueba a nosotros como creyentes. En esa área. En esa área es a donde vamos a ser golpeados cuando venimos al reino. Eso de que la gente dice vida de reino. No. Reino es Torah y profetas. Reino es palabra y poder. Cuando venimos al reino somos probados en esa área de las finanzas. Yeshua dijo, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Pero si no somos fiel en lo poco, ¿cómo queremos que el Padre nos ponga en lo mucho? Y en lo mucho yo no estoy hablando solamente del área financiera. Estoy hablando en líneas de autoridad, en posición de autoridad para ejercer gobierno. Y hablo primero de un gobierno espiritual. ¿Sí? Entonces, la forma como Joseph iba a probar a sus hermanos, dijo por sus palabras, vamos a ver una forma de probar al Padre. ¿Qué dice la Escritura? Si me aman, guarden mis instrucciones. Y todos dicen, ay Padre, yo te amo, te amo, te amo. Bueno, anda mis instrucciones para probarte si realmente me amas. Es por eso que necesitamos conocer Torah. Es por eso que necesitamos conocer la constitución del reino. ¿Verdad que cuando llegamos a conocer la Escritura nos decían, ay, lee los Salmos o lee solamente el Nuevo Testamento? Pero ¿será que entendieron? Lee los profetas porque tienes un llamado profético. Pero ¿será que entendieron? El eunuco le dijo a Felipe, sí, yo he estado leyendo, pero ¿entiendes lo que lees? Le dijo Felipe. Y Felipe le dijo, no, pues ¿cómo voy a entender si no tengo quien me enseñe? Si no tengo quien me guíe. Es cierto que la revelación la trae el Ruach, pero necesitamos quien nos guíe. ¿Para qué?
para entender la escritura. La revelación se la va a dar el Padre. Eso no lo enseña ningún maestro. Eso no lo va a enseñar ningún profeta. La revelación la trae el Padre. Pero necesitamos ser instruidos, necesitamos ser guiados. Entonces vemos acá que Joseph da una instrucción. Devuelvan el dinero de cada uno en sus sacos. Todos iban a ser probados su honradez. ¿A través de qué? Del dinero. Verso 26. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Listo. Ellos salieron. Ya se fueron. Ellos no sabían lo que Joseph había mandado hacer. Asimismo, nosotros en nuestra vida hay pruebas que el Padre ha puesto y nosotros no sabemos que son pruebas. Nosotros nos quejamos, ¿verdad? Y una de las áreas que el Padre primero prueba en la vida del creyente son las finanzas. Y nosotros renegamos, y es que no tengo, y es que no hay, y es que lo otro, ¿verdad? Y puede estar, ore y reprenda al diablo. Simeón estaba encerrado. La intercesión no va a tener efecto eficaz. ¿Por qué? Porque hay ciclos que cerrar, porque hay cuentas que arreglar. La intercesión no va a ser eficaz. Así ore, así reprenda al diablo, como muchos reprenden al diablo por las finanzas. El diablo no tiene sus finanzas. Dice la Escritura, ¿verdad?, que el Todopoderoso es el que reprende al devorador. Pero leamos toda esa porción. ¿Por qué viene el devorador? Qué importante es que entendamos por qué viene la oruga, el saltón, el revoltón. No viene por causa del diablo, eso lo envía el Creador por causa de la transgresión a la constitución del reino. Y el único que puede decirle al devorador, a la oruga, al saltón y al revoltón, vete, es el Creador. Léalo y lo va a poder entender. Ellos se fueron y no entendían qué era lo que estaba pasando. Ellos se fueron, ¿verdad? No sabían que cada uno llevaba su dinero, lo que habían pagado, allí en los sacos. Ya no era de ellos. ¿Por qué? Porque fueron a comprar trigo. El dinero ya no les pertenecía a ellos. Pero resulta que el Padre los iba a probar. Perdón, estoy hablando en dos líneas, ¿verdad? En lo de la Escritura, pero en lo espiritual de este tiempo. Acá la figura de Joseph, pero en este tiempo Joseph significa reino. El Padre en el reino nos prueba. Y a veces no sabemos cómo se fueron los hermanos de José. No sabían qué estaba pasando. Vamos a ver el verso 27. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca del costal. Y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, y mírenlo, aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y temblaron y dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Elohim? Qué tremendo, ellos ya estaban con temor, ¿verdad? ¿Qué es esto? Ellos acá no dicen que el diablo se metió, ellos dicen, ¿qué es esto que nos ha hecho Elohim, verdad? Tremendo. Ellos estaban con miedo porque dice acá, temblaron, ¿verdad? Uno al otro. ¿Por qué temblaron? Porque arriba reconocieron en el versículo anterior que esto les estaba demandando el Creador. Ellos temblaron, sí, ellos temblaron porque ellos dijeron, ¿qué es lo que está haciendo Dios en nuestras vidas, verdad? Entonces, con esto entendieron más que era un castigo del Creador. Pero aquí estaban siendo probados. Vamos a ver rápidamente. Y fueron donde Jacob, su padre, en tierra de Canaán. Hay algo que me llama la atención. Iban a ser probados con el dinero. Pero ellos no se regresaron donde Joseph. Vamos a devolver. Este dinero se ha encontrado aquí, regresemos. Mire lo que pasa. Fueron donde Jacob a la tierra de Canaán. Llegan a Canaán, aún sabiendo que el dinero estaba en el costal, ¿verdad? Llegaron a Canaán. No tomaron la decisión de ir a devolverlo. No, se fueron donde su padre. Le cuentan todo lo que había acontecido diciendo, aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra y nosotros le dijimos que somos hombres honrados, nunca fuimos espías, somos dos hermanos, hijos de nuestro padre, uno no aparece y el menor hoy está con nuestro padre en la tierra de Canaán.
Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que son hombres honrados. Dejen conmigo a uno de sus hermanos y tomen para el hambre de sus casas y váyanse. Y tráiganme a su hermano el menor para que yo sepa que no son espías sino hombres honrados. Así les daré a su hermano y negociarán en la tierra. ¿Sabe algo? Ellos le cuentan lo acontecido. Pero he aquí algo. No le cuentan que apareció el dinero en el saco de uno de ellos. Qué tremendo, ¿no? Miren que aparentemente hubo un teshuvá genuino de ellos en la cárcel. Pero una prueba más. Y ellos no contaron que el dinero había aparecido en el saco de uno. Veamos qué pasa. Yo digo que el padre no se queda con nada. 35. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, porque recordemos que en lo anterior solo había vaciado uno. Ahora todos comienzan a vaciar sus sacos de trigo porque ya estaban en Canaán. Vaciando ellos sus sacos, he aquí que el saco de cada uno estaba, en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Hagamos una pausa aquí. Qué tremendo. Cuando estaba en el saco de uno, todos lo supieron, pero nadie dijo: vamos a devolverlo. Quizás se vino por error. Vamos a entregar ese dinero. ¿Qué tal como muchos en este tiempo, verdad? Dicen: ay no, me dieron mal el vuelto. Eso fue porque Dios me quiso bendecir. Eso no es una bendición. Eso es Dios que te está poniendo una prueba. Ay, ve, a alguien se le quedó el dinero. Vamos a guardarlo. Es una bendición para mí. No. Dios te está probando. ¿Sí? Aquí Joseph estaba probando el corazón de ellos y ciertamente no fueron a devolver el dinero que encontraron en un saco. Aún su corazón no estaba completamente restaurado a la honradez. Pero ¿qué pasa acá? Ya estaban en tierra de Canaán. Estaban allí con su padre. Dice: y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo: me han privado de mis hijos. Joseph no está, ni Simeón, tampoco Benjamín, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevarán. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo: matarás a 2 de mis hijos si no te los devuelvo. Entrégalo en mi mano, yo te lo devolveré a ti. ¿Verdad? Y él dijo: no descenderá mi hijo con ustedes, pues su hermano ha muerto y solo él ha quedado. Y si le acontece algún desastre en el camino por donde vayan, harán descender mis canas con dolor al Seol. Miren, vemos acá algo interesante. Vemos acá que un Simeón estaba atado, encerrado. Ellos ya le contaron que no podían volver porque tenían que llevar a un Benjamín. ¡Qué tremendo! Para Joseph era el Benjamín llegando con los otros para una restauración con todos sus hermanos, ¿verdad? Pero para Jacob era ese hijo menor que amaba, porque era el hijo de la amada. Y esto nos muestra que Jacob, ¿verdad?, aun cuando había hambre, aun cuando sabía que Simeón estaba preso en Egipto, ¿verdad?, él dijo: no voy a mandar a mi hijo, no voy a mandar, no descenderá mi hijo con ustedes. Tremendo. Y él decía, porque ya se murió José, ¿verdad? Y decía: Simeón tampoco está, entonces no voy a mandar, ¿sí? Porque si le acontece algún desastre, ¿qué va a pasar? Va a descender con mis canas al Seol con dolor. Entonces vemos que en el corazón de Jacob también había recuerdos del pasado. Creía que lo mismo le iba a pasar a su hijo, el menor, el de la amada. No quería soltar lo que amaba porque era su hijo menor, ¿verdad? Entonces, Jacob también iba a ser probado acá, ¿verdad? Iba a ser probado porque tenía que soltar y dejar ir lo que amaba. Así es el Padre.
también nos va a probar con lo que más amamos. Miremos algo interesante, que si el Todopoderoso no actuaba de esa forma, ¿verdad?, sacando a Joseph de la casa de Jacob, no se cumplían los planes. Y Jacob no lo hubiese dejado ir. Sí, vaya, mijito, vaya para que Dios haga con usted la obra que quiere. No, ¿por qué? Porque era su amado, porque lo tenía a su lado. Y el padre tuvo que obrar de una forma así. Causó dolor en la vida de Jacob. Causó dolor porque él pensaba hasta ahora que estaba muerto. Pero no era para muerte, era para vida. Y muchas veces a nosotros nos cuesta desprendernos de algo o de alguna situación que el Padre te está pidiendo hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Muchos, hablábamos en estos días de Led Lejá, les cuesta hacer Led Lejá porque toca dejar su casa, su familia, su parentela, sus costumbres, ¿verdad? Pero el Padre lo hace por un propósito, porque el Padre tiene un propósito con nuestras vidas. Jacob jamás hubiese dejado salir de su casa a un José. El padre tuvo que sacarlo. ¿Provocó dolor en la vida de Jacob? Sí, pero era necesario. Ahora, él, con recuerdos del pasado, con situaciones del pasado, él dijo, no, yo no voy a dejar ir a mi Benjamín. Yo no voy a dejar ir al hijo de mi mano derecha. Sí, por decirlo así. Pero resulta que ese miedo también tenía que soltar Jacob. Ese miedo a perder a ese hijo, no a ese niño, porque no era un niño. A ese hijo también tenía que perder ese miedo. ¿Por qué? Porque él todo lo veía como muerte. Es cierto, ya estaba anciano, porque él dijo, mis canas con dolor al Seol, ¿verdad? Él pensaba que le iba a pasar algún desastre. Y así hay muchas personas que tienen miedo a moverse, ¿verdad? A salir, a ir a donde el Padre les está enviando porque tienen miedo. Tienen miedo de hacer algo porque quizás alguna vez se equivocaron. Tienen miedo de hacer algo o de ir a algún lugar porque vieron que a alguien le fue mal. No mires acontecimientos en otras personas. Proyéctate, mira lo que el Padre ha hablado de ti y camina por la palabra que el Padre te ha dado. Acá Jacob solo veía muerte. Así hay muchas personas que aún siendo espirituales solo ven muerte. ¿Sí? Jacob no veía nada más, sus ojos se habían nublado, ¿verdad? Su percepción profética se había nublado, ya no había nada porque él solo veía muerte. Y es tremendo porque un corazón que está con dolor, un corazón que está afligido, unos ojos que están llorando, no van a ver vida, solo van a ver muerte. El corazón de Jacob estaba lleno de dolor por José. Por eso él no podía ver más allá, sino solo dolor, dolor y dolor. Y él dijo, no, porque le va a acontecer algo peor. Y siempre vamos a mirar eso. No mires tu pasado. Hay gente que mira lo que le pasó, ¿verdad? Y dice, no, es que a mí me pasó esto. ¿Y qué tal si a mis hijos le pasa esto? Hay mujeres que quizás pasaron una situación difícil en su vida, en su pasado, ¿verdad? Y en este tiempo quieren tener encerrado a sus hijos porque dicen, es que no quiero que le pase. No, eso fue en el pasado. Comencemos a mirar el presente. Si el corazón está nublado de dolor, de tristeza, de congoja, no vamos a poder mirar el destino profético, es decir, de la palabra que el Padre te ha dado, avanzar conforme a esa palabra, porque vamos a estar enfrascados en el pasado, en el dolor del pasado, en el acontecimiento del pasado, en lo que fue en el pasado. Entonces, no miremos más el pasado, hermanos. Yo no sé qué hayas atravesado, qué situación difícil hayas atravesado. Muchos no quieren saber nada de matrimonio. Mujeres no quieren, no, es que yo no quiero. ¿Y acaso el Padre no quiere darte un varón para que ese ministerio que te ha dado lo puedas ejercer? Porque el Padre dice que 2 son mejor que 1. Pero hay aquellas que dicen, yo marido no quiero, yo no quiero varón. Y puedes estar pensando de esa forma cuando el Padre dice, es que te quiero usar con un varón, es que quiero llevar mi palabra junto a un varón.
pero podemos estar enfrascados en el pasado, mirando al dolor del pasado, mirando acontecimientos del pasado y no estamos mirando lo que el Padre tiene para su reino. Si usted está esperando un matrimonio para ser feliz, déjeme decirle que usted no está mirando los sueños del Padre. El Padre no tiene un matrimonio para que nosotros seamos felices. El Padre busca una unión conyugal para que cumplamos su propósito en la tierra. El Padre no te va a dar un cónyuge para que usted tenga relaciones sexuales. El Padre te va a dar un cónyuge para que usted cumpla los propósitos aquí en la tierra. Si nosotros estamos mirando conforme a nuestros deseos, conforme a nuestros sueños, entonces no estamos para cumplir los sueños de Dios. No estamos para cumplir los sueños de nuestro Padre. Si usted está enfocado en un negocio, en un trabajo, porque eso es lo que me gusta, porque eso es lo que me quiere, lo que yo quiero, pero el Padre te quiere llevar a otra cosa, entregarte otra cosa, darte algo diferente, porque ese es el propósito para este tiempo, entonces tú no estás cumpliendo los sueños de Dios. Voy a poner un ejemplo. En este tiempo que se viene una crisis mundial, le voy a soltar algo que he recibido. Muy poquito voy a hablar porque no es el tiempo de hablarlo y no es para todos. En este tiempo que se viene una crisis mundial, ¿usted de qué cree que se va a sostener? ¿Qué cree que es lo que nos va a sostener? ¿Sí? Cuando muchas puertas de negocios y de empresas se cierren, ¿qué cree usted lo que va a sostener? ¿Dónde está la riqueza del Creador? La riqueza del Creador está en la tierra. Muchos podrán tener, bueno, y usted dirá, no, yo tengo una empresa de vehículos. ¿Qué va a pasar con sus vehículos cuando venga la crisis? El Padre en este tiempo nos dice, como cuando le dijo Elías, ¿verdad?, al ayudante, mira hacia el mar. Mira hacia el mar porque yo oigo una lluvia. A nosotros, visión profética, mira los acontecimientos a nivel mundial. Mira todo lo que está aconteciendo a nivel mundial. ¿Qué va a pasar cuando venga una crisis mundial? Ya la hay, pero severa. Como dice la palabra, que el hambre era severa en toda la tierra. ¿Dónde está la riqueza del Creador? La riqueza del Creador está en la tierra. Lo que muchos no quieren, porque prefieren la ciudad, porque prefieren las grandes casas, porque prefieren los edificios. Si usted tiene opción de invertir, invierta donde está la riqueza del Creador. Invierta donde verdaderamente usted va a ser un Joseph. Usted va a ser un proveedor de nuestro Abacadosh. Que el Padre nos guíe a hacer lo correcto. Estamos en tiempos difíciles. Estamos en unos tiempos a donde tenemos que mirar hacia el mar, es decir, mirar hacia los acontecimientos, hacia lo que se escucha. Amén. Shalom, shalom a todos. Nos vemos el día miércoles en Perlas Proféticas de el Reino. Un fuerte abrazo para todos. Que el eterno Elohim de Israel los continúe bendiciendo. Que sea nuestro Padre con cada uno de ustedes. Que tengan un resto de Shabbat, un tiempo de edificación, de mucha bendición para todos aquellos a quien el Padre le conecta para que usted pueda dar del depósito que usted ya tiene, porque usted tiene un depósito dentro de usted, la palabra. Comience a entregar, comience a dar, porque de aquí a poco mucho pueblo va a estar clamando y quizás ya no vamos a tener ni estas redes para podernos comunicar. Nutrámonos bien y estemos fortalecidos. Y recuerde algo, que el Padre siempre preserva a su pueblo. Shalom, shalom para todos. Un fuerte abrazo.